aquí de la Universidad Nacional y también aquí del observatorio. Hizo la maestría en astronomía, la terminó en el año 2010, posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de Ámsterdam, que terminó en el 2015, y ya por su segundo postdoc, o sea, es uno de nuestros científicos, astrónomos formados aquí en la universidad inicialmente, pues, que nos llena de orgullo tenerlo aquí en esta visita que está haciendo a Bogotá. Gracias, Oscar. Y quedas con el auditor. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Pues la verdad está acostumbrado a utilizar micrófono, entonces lo voy a apagar. Vamos a intentar si los detrás me escuchan, entonces dejamos el micrófono. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Se te habla este tono? ¿Ya? Bien. Así es mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, como decía el profesor Giovanni, mi nombre es Oscar Ramírez, soy egresado de la Universidad Nacional, entrepreneur con maestría. Hoy les vengo a hablar sobre lo que me gasté bastante tiempo durante mi doctorado. Esto es una charla muy informal, así que no les dé pena preguntar en cualquier momento o cualquier duda. Creo que es mucho peor quedarse con la pregunta. Entonces, por mí no hay ningún problema, pueden cortarme en cualquier momento. Entonces, como les venía diciendo, lo que les voy a hablar hoy es de rotación estelar en estrellas masivas en la región de 30 Dorados. 30 Dorados es una región que está dentro de la nube Magallanes. La nube Magallanes es una galaxia que está muy cerca a la Vía Láctea y con Andrómeda hace parte del universo local. Entonces, las estrellas que les voy a hablar hoy son estrellas que hacen parte de esa galaxia. Una vez más, 30 Dorados que ya ubicado en la nube Magallanes. Este trabajo lo hice yo con la ayuda de mis co-directores o directores, investigadores en distintas partes: Sergio Simón, que está en la Universidad del Instituto de Islas Canarias en España, Hugh Sana, que está en este momento en Bélgica, en el Instituto de Astronomía de Bélgica, y mi supervisor, que se llama Luc de Cota, de la Universidad de Holanda, de la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Entonces, para que se hagan una idea, vamos a empezar con tipos espectrales. En astronomía, las estrellas se clasifican según su temperatura. Y hay distintas clases. Hay desde la clase O, si se alcanza a ver, no sé muy bien, no estoy mal el color del fondo. Clase O, clase B, A, F, G, K y M. Entonces, una estrella como la del Sol es de tipo de clase G. Su temperatura superficial es de alrededor de 5000 Kelvin y tiene más o menos, se me escapa el valor del radio, no sé, no puedo colaborar el radio del Sol. Un radio solar. Es un radio solar. Las estrellas que les voy a hablar hoy son estrellas de clase O. Las estrellas masivas son las más grandes, me refiero al radio en el universo, 15, por lo menos 10 veces el radio del Sol. Y pueden albergar tanta masa como desde 15 hasta 100. En el universo temprano, estoy hablando después del Big Bang, las primeras estrellas que se formaron fueron estas estrellas. Ellas llegaron a ser tan masivas como 1000 masas solares y tan calientes como 100.000 Kelvin. Es mucho más que lo que puede tener en este momento el Sol. Y a partir de que esas estrellas se formaron, evolucionaron como el Sol, obviamente su escala es mucho más rápido, entre mayor masa y mayor radio evolucionan mucho más rápido, y por eso viven mucho más rápido. Esas estrellas evolucionaron y cuando mueren como supernova, y esas estrellas forman otro tipo de estrellas, y así sucesivamente hasta que se fueron formando las otras estrellas y llegaron a formar el tipo del Sol. Pero una vez más, hoy me voy a enfocar en las estrellas de tipo clase O, que tienen alrededor desde 10 masas solares y desde un radio desde 10 también. ¿Sí? ¿En ese problema? Okay. Entonces, les invertí completamente el diagrama, es exactamente el mismo de arriba, simplemente para que se hagan una idea de qué tan grandes son las estrellas. Y una cosa que se me olvidó decirles es que la temperatura está asociada al color. Entre más calientes, tienden a ser como entre más azules, o tirando como un color blancuzco, como con blanco. Entonces, en astronomía es muy importante este diagrama. Este diagrama se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell. Son dos científicos alemanes que en el 50 en su tesis doctoral lo hicieron, y básicamente es una gráfica que conjuga la luminosidad de la estrella
con respecto a la luminosidad solar, con respecto a la temperatura. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que para acá es más caliente. Por ejemplo, la temperatura del Sol está más o menos por acá, para que se hagan una idea. Y lo que quiero ilustrar en este diagrama, yo les hablé de estrellas masivas, ahora les quiero hablar de rotación. Entonces, esta es la evolución de los modelos para estrellas entre 5 hasta 60 masas solares en la Large Magellanic Cloud, que significa la nube Magallanes. Entonces, estos modelos lo que simplemente representan es cómo es la evolución de la estrella, que es esta es cuando realmente empiezan a vivir, más o menos, a que evolucionan por la secuencia principal, y acá es cuando terminan y siguen. Esa es la evolución para una estrella de 5 masas solares, que lo pueden repetir para las siguientes. Y el rojo significa para una rotación de 0 kilómetros por segundo. Ahora, cuando la rotación en la superficie, en el ecuador de la estrella, es alrededor de 550 kilómetros por segundo, para que ustedes se den una idea de la velocidad de rotación del Sol es de alrededor de 1 kilómetro por segundo, ¿qué es lo que pasa? A mayor masa, lo que ustedes pueden ver, digo, bueno, primero que al principio, para 5 masas solares, trata de ser como menos caliente y tiende a ser menos luminosa al principio. Y al final de esa evolución, es como si tiene el mismo punto de evolución al de una estrella sin rotación. Pero a medida que vamos subiendo, yo les voy a hablar de hoy de estrellas que tienen más o menos desde 12 y 16 masas solares. Si se dan cuenta, las hacen más luminosas. Y para estrellas extremadamente, pues mucho más masivas, no extremadamente, pero mucho más masivas, se dan cuenta que la evolución es completamente diferente. Esta evolución significa una evolución homogénea, que significa que todo el material que la estrella tiene dentro de su núcleo, por la rotación se mezcla, aparece en la superficie y eso hace que sea más caliente, porque es lo que estamos viendo acá, más caliente. Y estas estrellas que ustedes ven acá, todos estos tipos de cosas, son las que terminan su vida como supernova o como gamma ray burst, que es como todo el mundo conoce. Este tipo de estrellas son las que explotan así. Por eso es que es tan importante la rotación en estrellas masivas, porque puede cambiar completamente la rotación, pues completamente la evolución de una evolución normal a una evolución completamente homogénea. Ahora, las estrellas que nosotros, o las estrellas de las que vengo a hablar hoy, fueron estudiadas o fueron observadas con el VLT. El VLT son 4 telescopios que están ubicados en los desiertos de Chile y todo el mundo tiene derecho a pasar proyectos anuales y dependiendo de los mejores proyectos pasan. El grupo para el que trabajé yo pasó un proyecto para estudiar 1000 estrellas de tipo clase O y clase B, que son las siguientes, en la región de 30 grados, y estos datos se obtuvieron desde el 2008 hasta el 2010. Duraron 2 años tomando esas 1000 estrellas. Y lo que yo me enfoqué hoy, bueno, si quieren ver acá están los 4 telescopios, se conocen como UT1, UT2, UT3, UT4, este es en el desierto de Atacama. Y este es como se ve el cielo en una noche normal. Es súper alto, es a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, sí, es el sitio perfecto para poder estudiar, para poder hacer observaciones. En este caso, acá ustedes pueden ver la Vía Láctea. Entonces, volviendo otra vez, ya les expliqué por qué son tan importantes las estrellas masivas. Voy a recapitular y les voy a decir por qué es importante la rotación. Pues primero que todo, la distribución de rotación, cuando uno estudia un cúmulo grande de estrellas, es lo que es el resultado del proceso de formación, que hasta el momento no se conoce en astronomía, ni para estrellas de baja masa ni para estrellas de alta masa. Simplemente nadie sabe por qué la rotación de las estrellas es un número, nadie sabe por qué es ese número, lo vamos a ver más adelante. Lo que les había dicho, hay un fenómeno que se llama rotación, rotational mixing, que es que simplemente por la rotación los elementos que mezclan en el interior pueden aparecer en la superficie y puede llevar a que la estrella evolucione homogéneamente, que fue lo que les mostré en el anterior diagrama, y también que productos como el carbono, nitrógeno y el oxígeno aparezcan en su superficie, que somos, medir las abundancias en la superficie es muy importante para hacer la composición química de la estrella. Y los que rotan muy rápidamente pueden llegar a producir los gamma ray bursts, que es una explosión que genera muchos rayos gamma. Por eso es importante estudiar la rotación en estrellas masivas. Entonces, el concepto básico de rotación. Cuando uno se imagina la rotación en una estrella, lo primero que uno se tiene que imaginar es un cuerpo rígido que está rotando sobre su propio eje. Como nosotros estamos ubicados en la Tierra, no necesariamente vamos a observar la estrella rotando en la misma alineación.
Entonces, todas las rotaciones que nosotros medimos siempre están convolucionadas por el seno del ángulo, y ese ángulo de inclinación que hay entre la Tierra y donde está tocando la estrella. Siempre que se ha trabajado en rotación, siempre se han mirado las estrellas como si fueran únicas. Lo que ha pasado, y que es la revolución desde el 2010, es que se ha demostrado, uno de mis codirectores demostró, tomando muchas estrellas, como 100 estrellas en la Vía Láctea, y demostró que, a partir de ese estudio observacional, que realmente las estrellas masivas nacen con una compañera. Y si no nacen con una compañera, en algún momento de su formación y evolución interactúan con una compañera. Por eso, cuando uno mira cuál es el proceso de formación, de evolución de una estrella masiva, no simplemente se tiene que preocupar por ver la estrella normal, single, sino también ver a su compañera. Entonces, cuando uno habla de eso, uno tiene que mirar a las estrellas así. Normalmente la estrella más brillante se conoce como primaria, digamos que esta es la primaria y esta es la secundaria. Y las estrellas interaccionan, y por esa interacción hay cambio de materia, también hay cambio en su rotación, que como dije, la rotación es muy importante para saber cómo las estrellas se forman. Entonces, por eso, cuando hablamos de rotación, hay que también mirar los sistemas binarios. Ahora, esta es la región de las cuales sacamos las estrellas, como les había dicho, está en la nube de Magallanes, está en la región de 30 Dorados. Esta región, bueno, primero que todo, esta foto fue tomada con el VLT, con composición con el Hubble. Las imágenes son se preparan y queda esta región así. Entonces, es una imagen tomada por varios telescopios, tanto espaciales como terrestres. Y esta región es el candidato perfecto para estudiar estrellas masivas. ¿Por qué? Porque su cercanía, no hay tanta extinción interestelar. Una pregunta, en sí, ¿qué es la nube de Magallanes? ¿Es un tipo de nebulosa? Exactamente. Ella me acaba de preguntar qué sí que es la nube de Magallanes. La nube de Magallanes es una galaxia, lo que pasa es que como todavía tiene mucho hidrógeno en su entorno, es una nebulosa, tiene mucho hidrógeno ionizado, por eso es que se dice nebulosa. Y la región es muy grande, realmente es mucho más grande que esto. Esta región que yo estoy mostrando acá es la región de 30 grados, que está compuesta por este clúster, que se llama R136, y este que se llama NGC 2060, para los que estén familiarizados con la nomenclatura. Entonces, una vez más, ¿sí? Esta región constituye un laboratorio espectacular para estudiar estrellas, por su cercanía, porque no tiene tanta contaminación. Desde que se construyó el VLT, que son telescopios de 8 metros, se puede obtener datos aparte de nuestra propia galaxia y saber qué es lo que pasa en nuestros sitios astrofísicos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue el VLT Flame Tarantula Survey, fue, como ya les había dicho, estudiamos 1000 estrellas en total. De esas 1000 estrellas, 300 son del tipo O, que fueron las que llamamos. Realmente son objetos del tipo O. Y lo que se hizo durante esos 2 años, del 2008 al 2010, fue tomar como fotografías, espectros, que es una fotografía de estas estrellas, que en total son 300 una vez más, y se tomaron 6 épocas, o sea, durante esos 2 años se tomaron 6 distintas fotografías o espectros de estas estrellas. Y a partir de hacer eso, a través del tiempo, uno puede determinar cuántos sistemas, realmente cuántos de esos objetos son estrellas single, o sea, son únicas, y cuántas de esas son binarias. Que acá tenemos que esas 300, 200 son estrellas únicas y 100 están en el sistema interactuando con una compañera. ¿Qué es lo que pasa? Que todo este estudio es observacional. Puede pasar que como nuestro número de épocas es limitado, que son 6, puede pasar que algunas de estas estrellas realmente sean binarias todavía, simplemente que espectroscópicamente no las podemos separar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues determinar la rotación, como les había dicho. Pero la rotación está modulada por el ángulo de inclinación que hay entre el observador, que es la Tierra, y el objeto. Ahora, el principio básico de rotación es simplemente el siguiente. Uno tiene la atmósfera entre la Tierra y la estrella. Y la estrella además tiene componentes como hidrógeno y como helio. Si en el intermedio estelar también está ese mismo componente, lo que pasa es que hay una línea de absorción. Esa línea de absorción puede ser de helio, de hidrógeno, de silicio, de carbono, de lo que sea. Y el principio de rotación, independientemente de la línea, es que a mayor rotación, esta línea se hace más ancha. Ese es el principio básico. Entonces, este es un bajo rotador, este es un rotador intermedio y este es un rotador grande. Como se dan cuenta,
las alas se hacen más grandes y ya. Otra manera de mirar esto, ustedes acá ven la estrella, está rotando, se asume que es un cuerpo rígido, el observador realmente no la ve como en el eje que está rotando, sino un poco inclinada, y este es simplemente un espectro, un ejemplo de lo que nosotros hicimos. La estrella la llamamos por un número, 280, acá está la intensidad de la estrella y acá está la longitud de onda. Este es en particular una línea de helio y acá está la línea de absorción, esto es lo que se observa. Pues este es el resultado de coger las 6 épocas, mezclarlas y volverlas solo una. Y esta línea que ustedes ven en verde es lo que nosotros hicimos utilizando el método de Simon Díez. Simplemente es una transformada de Fourier y con eso simplemente lo que logramos fue reproducir el espectro y por tanto a partir de eso calculamos cuál es la rotación de las estrellas. Ese es el principio básico. Y con eso lo repetimos para todas las estrellas que son single, que son estrellas solas, que son total 200. Entonces lo que les voy a mostrar acá simplemente son los diagramas de rotación y hacer unas comparaciones con la teoría. ¿Hasta el momento todos vamos bien? No se les olvide cualquier pregunta, me pagan. Entonces, esta es la distribución, está normalizada con el número de estrellas en de esta muestra y esta es la velocidad de rotación una vez más por el seno del ángulo. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Como estas estrellas son tan grandes, tienen tanta masa y tienen tanto momento angular, uno esperaría que todas las estrellas rotaran entre 400 y 600. Eso es lo que se espera para el tipo de nuestras estrellas. Les recuerdo una vez más, la rotación del Sol es alrededor de 1 kilómetro por segundo. Estamos hablando de 600 veces más de ese valor. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esto fue lo que nosotros encontramos. Nosotros encontramos para la estrella single esta distribución. Como se pueden dar cuenta, este valor que se conoce acá es el valor límite que se conoce como Breika, que está alrededor de 600. Y lo que encontramos es que la mayoría de las estrellas, si lo vemos mejor en esto, la mayoría de las estrellas están rotando más o menos el 20% de su velocidad límite. Entonces, ¿hay algún proceso físico durante la formación que está afectando la rotación de la estrella y en vez de estar rotando lo que la teoría dice o lo que simplemente todos apuntan, lo que se encontró es que rota más o menos a esto, que es el 75% de esta muestra? Es básicamente decir que cualquier que sea el proceso de formación tiene que dar una velocidad de rotación. Es decir, más adelante vamos a tratar de explicar cuáles son lo que dicen las teorías. Y que esto fue algo que fue descubierto por otras prospecciones, otros surveys. O sea, esto no es nuevo, esto es algo que ya se ha encontrado antes. Lo que sí es nuevo que nosotros encontramos es que hay unas estrellas que rotan muy rápidamente. Estas estrellas son los candidatos a que exploten como supernova o que exploten como gamma ray burst. Estas son las estrellas interesantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tratar de hacer el link con la teoría. Esto es lo que les había dicho, está el 20% de su velocidad límite, lo que significa breakup. ¿Y cuáles son las posibles explicaciones? Nosotros creemos que es el proceso o el resultado del proceso de formación porque la mayoría de las estrellas están en esta región. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría? Las masas de nuestras estrellas están más o menos entre unas 20 y unos 40 masas solares de la muestra que nosotros estamos estudiando. Y lo que dice la teoría para la región que estamos estudiando es que sí existen vientos y sí la estrella se expande durante la evolución, pero no son tan fuertes para pensar que va a bajar la estrella en un 80% de su velocidad límite. Entonces, no es posible. Sin embargo, en el 2011 otra persona llamada Lin simplemente dijo, mire, es fácil, cuando la estrella se está formando, es muy grande y tiene mucho polvo, y a medida que se forma por gravitación, se va como volviendo más redonda. Pero además de eso hay mucho material alrededor, es un disco de acreción, y genera una interacción magnética que se conoce como torque, y ese torque es el que puede llegar a frenar, y él hace sus simulaciones y todo, y puede llegar a frenar la estrella hasta 50%. No es el 20 que observamos, pero es un paso. Ahora, hay otras personas, Magnetic Potter en el 2011, que dijeron, sí, por esa misma interacción, si la estrella tiene un campo magnético de alrededor de 1 kilogauss, de 1000 gauss, o de 2000 gauss, sí puede pasar que la estrella se baje hasta el 20%. Sin embargo, los surveys que estudian campos magnéticos en estrellas masivas no han encontrado estrellas que tengan tal magnitud de campo magnético. Simplemente tienen como un 100, un 200, un 500, pero no un 1000 o un 2000. Entonces es imposible, si existe un campo magnético, todavía no lo hemos podido detectar.
Entonces es imposible, por ende es imposible que todas estas estrellas se puedan explicar por eso. Ahora ya sabes ahí dónde vamos. Ahora, con respecto a esta región que les había mostrado, en el 2013, Selma de Mink lo que hizo fue simplemente coger una muestra de estrellas, particularmente que representaran nuestra galaxia, y simplemente asumió que la velocidad inicial era este cuadro. No hay ninguna razón física, simplemente dijo: voy a asumir que la velocidad de rotación está en este cuadro inicial, y a partir de las condiciones iniciales que presenta para estrellas de nuestra galaxia, con componentes que tengan estrellas singulares, estrellas binarias, simplemente dejó evolucionar su sistema. Se llama Population Synthesis, no sé cómo explicarlo mejor, y simplemente lo que hizo fue la dejó evolucionar, y esto fue lo que encontró. Esto es realmente bueno. Lo que simplemente hice es, asumiendo que las estrellas también pueden nacer en binarias, se puede generar esta misma distribución que ustedes ven acá, si la ven que es exactamente la misma. Y esta región que ustedes ven acá significa que son estrellas que en el pasado fueron binarias y no alcanzaron a interaccionar, y que siguen siendo binarias probablemente, pero están muy lejos para que solo las detectemos, y que estas estrellas que ustedes ven acá en su pasado fueron binarias, pero por la interacción, que en un momento angular una de las dos, el sistema se separó o quedó simplemente una, o se fusionó, y esto es lo que genera esta región de altos rotadores. Simplemente, una vez más, para recapitular, son estrellas que en el pasado fueron binarias, pero después de haber interaccionado, se volvieron una sola y crearon esta velocidad de rotación. Para que quede claro, esta es una representación, no tiene nada que ver con la vida real, pues es una representación de lo que está pasando. Ustedes lo que ven acá es el sistema binario interaccionante. Esta estrella se conoce como la primaria y esta es la secundaria. Como esta es más blanquita, es más caliente, y la otra no es tan caliente y es mucho más pequeña. Por esa interacción que ustedes ven, ellas empiezan a evolucionar. El radio de la estrella solo por evolución se está haciendo más grande, y a partir de que sea más grande, la interacción de marea, que son esos toques de marea, hace que la estrella, el sistema se empiece a sincronizar. Sincronizar es que el periodo y la rotación sea el mismo valor. En algún punto, la estrella es tan grande que no puede sostener su propio material, que se lo empieza a dar a la otra. Y hay una transferencia de masa que no se sabe qué tan efectiva es, pero independientemente del proceso, esta estrella está ganando momentum angular, porque está rotando más rápido, y al mismo tiempo está ganando masa. Por el contrario, la segunda que está pasando, se está frenando, está perdiendo masa por viento, ya no tiene el mismo momento angular, y se hace más pequeño. A medida que se hace más pequeño, el sistema se empieza como a rotar pero cada vez más lejos y más lejos. Simplemente por las leyes de la física. Hasta que llega a un punto donde ya evolucionó lo suficiente, que explota como una supernova, que no puede sostener sus propias reacciones químicas. ¿Y qué es lo que vemos al final? Una estrella masiva, que antes no rotaba tan rápido, pero que ahora sí lo hace. Y simplemente en su evolución se vuelve una gigante y después explota una supernova también. Eso es lo que está pasando. Y lo que ustedes vieron en la gráfica anterior simplemente es estos sistemas que al final queda la estrella rotando rápidamente y simplemente la vemos en el punto donde todavía está evolucionando como secuencia principal. Eso es lo que está pasando. ¿Hasta ahí bien? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es, si ya miramos la rotación de sistemas single, pues ahora miremos la rotación de sistemas binarios. Son estrellas que en este momento son binarias, o son sistemas en preinteracción o interacción. No son el producto de lo que ya pasó antes, todavía están interaccionando. ¿Y qué es lo importante de esto? Que hay estudios limitados, que nadie sabe cómo se compara con los otros tipos de estrellas single, y cuál es la evidencia que yo les comenté, que son los efectos de marea, y que realmente lo que hace un sistema binario es simplemente bloquear la estrella. Cuando el sistema binario está en rotación, hay dos rotaciones. Una es el periodo de rotación que ella tiene sobre sí misma, y la otra es el periodo de rotación que ella tiene como sistema como tal. Cuando yo dije, no sé si lo dije, hay una palabra clave que se llama sincronización. Sincronización significa que el periodo de rotación y el periodo orbital sea el mismo. Eso es lo que pasa en esos sistemas. ¿Por qué se ve valor sobre el mismo? Simplemente porque hay una interacción de marea. Si ven que el sistema trataba como de alinearse, y ya cuando la otra estrella no pudo más, entonces fue cuando ya se separó y se alejó.
Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Nosotros por primera vez medimos la distribución de rotación en estrellas primarias. Primarias es la componente más brillante, decimos para 100 estrellas. ¿Qué fue lo que encontramos? Una distribución muy parecida, pero simplemente hay una ausencia de ratios rotadores. Y si comparo esta distribución con la que yo encontré anterior, simplemente veo que esta distribución en pico es el mismo, pero que es más ancha, y como les había dicho, hay una ausencia primaria en la región de alta velocidad. ¿Qué significa que este pico sea más ancho? Significa que como las estrellas están interaccionando, el efecto de marea hace que simplemente quede bloqueada esta rotación. ¿Y qué es lo que pasa? Que significa que hay una ausencia en esta parte. Pues simplemente que cuando ya las estrellas pasan, cuando pasa el límite de clock overflow, que es el punto donde una de las estrellas empieza a dar más a la otra, en ese momento ya el sistema se irrumpe y simplemente pasa que o queda viendo como una sola, súper grande rotadora que ya no se hace parte de esta muestra, o simplemente las estrellas se mezclan, o simplemente el sistema se separa. También puede pasar. Entonces, una razón más que soporta el anterior video que les mostré es que nosotros no encontramos nada acá. Entonces, es interesante. Otra manera de ver estas gráficas es en estos diagramas de sincronización que les voy a introducir. Esos sistemas binarios se pueden presentar de la siguiente manera. Ustedes ven acá la rotación de la estrella y acá ven el desplazamiento de velocidad radial. El desplazamiento de velocidad radial entre cada sistema esté mucho más pegado, el desplazamiento de velocidad radial es mucho más grande y por lo tanto este es el que más información de la rotación, este es el que más información de la rotación del sistema. Y a medida que el delta RBB, como se conoce, que es el desplazamiento radial del sistema, sea mucho más grande, es porque el sistema está mucho más cerca. Y ustedes los pueden ver en los ejes del carril. Este es el periodo orbital y este es el periodo rotacional. Y como se pueden dar cuenta, estrellas que se encuentren acá, sistemas que se encuentran acá tienen una rotación, tienen un periodo orbital de 100. Y estrellas que se encuentran acá tienen un periodo orbital de 0.7 días, o sea, están muy cerca. Y lo mismo acá, sistemas que se encuentran acá rotan muy lento y sistemas que se encuentran arriba rotan muy rápido. Si las estrellas fueran estrellas single, podrían rotar hasta mucho más arriba, pero lo que encontramos es lo siguiente. Entonces, una vez más, sistemas binarios amplios, sistemas binarios cercanos, y lo que hicimos simplemente fue traducir este diagrama y presentar teóricamente cuál es la posible región en que el sistema se puede encontrar en una posible sincronización de marea. Esta región verde que ustedes ven en verde significa que para una estrella de 20 masas solares y que su compañera tenga la mitad de su masa, significa que si no en esta región el sistema está sincronizando. Una vez más, sincronización significa que su periodo orbital sea igual a su periodo rotacional. Y esta región que ustedes ven en gris es para una masa de 60 masas solares. Ese es más o menos el límite que hay entre nuestra muestra, entre 20 y 60. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con los sistemas binarios? Lo que nosotros encontramos es esto. Como se pueden dar cuenta, lo que les dije, las estrellas no rotan más rápido de 300. Y todas estas estrellas que ustedes ven acá, todas estas estrellas tienden a estar en sincronización con su compañero. Y estas rotando. Lo que nosotros hicimos fue, como las estrellas binarias tienen una compañera, buscamos cuáles compañeras se podrían determinar y cuáles no se podían observar y medir la rotación. Y encontramos que esos 100 sistemas binarios, alrededor de 100, para 30 se podría hacer. Entonces, en este diagrama lo que ustedes ven en morado es la compañera de la estrella. Y las unimos por una flecha. Si ustedes se dan cuenta, en esta región hay una gran diferencia. Que es básicamente, por definición, que el sistema está en sincronización, la línea que las une tiene que ser más o menos plana, o tirando a ser plana. Y en esta parte, puede que estas estrellas tiendan a sincronizar, pero la escala de tiempo es mucho más larga. Por el contrario, en esta lo que pasa es que tienden a ser planas. Entonces, estas estrellas son las que tienen que tener sincronización. Y este fue el segundo resultado que encontramos en nuestro trabajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Todo ese trabajo se hizo con 6 épocas. Pues aplicamos a muchos más datos y encontramos que nos dieron el total de más de 30 épocas, y eso fue uno de los trabajos que hicimos. ¿Qué fue lo que pasó? Cogimos todos estos sistemas y por ahora se les voy a presentar uno en particular, que es este, que es el que ya hemos analizado. Este sistema que ustedes ven acá, ¿qué significa? Que la masa es muy grande, que la rotación es alrededor de 300 y que el sistema está teniendo la sincronización. Pues lo logramos observar y lo que encontramos es un artículo que se publicó el año pasado, que las estrellas están en contacto, o sea, que se están tocando. O sea, nuestros datos dijeron que son estrellas que están interactuando, son de interacción y que pueden tener sincronización pues, con mejores datos. Encontramos
que aún mejor se están tocando. ¿Y qué fue lo que pasó el año pasado? El año pasado salió en un tiempo, no sé si ustedes lo leyeron, así se ve el de la muerte de 2 estrellas. Esta es una representación esquemática de lo que está pasando. Cada estrella tiene alrededor de 30 masas solares y la temperatura es alrededor de 30.000. Son sistemas únicos, no existe ningún otro sistema en el universo que se conozca con esa temperatura, con esa masa y que esté en contacto. Esa es una revelación absoluta. ¿Y qué es lo que pasó? Voy a tratar de explicarles en este video. Vamos a ver si funciona. Están en la nube Magallanes, que está más o menos a 160.000 años luz de la Tierra. Está ubicado este sistema. Es lo que está haciendo ahorita. Esa es la región de 30 grados. Es una región con mucho hidrógeno, por eso se conoce como nebulosa. Y lo que empieza a hacer es un zoom in. Y este es el sistema más caliente, más masivo, un sistema doble, un sistema binario, que sus superficies están tocando. Y creemos que algo parecido está pasando con las otras, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, procesando los datos para saber qué es lo que está pasando con las otras. Esto tiene un impacto grandísimo para lo que son ondas gravitacionales, y más tarde podemos hablar de eso, que tiene otra pregunta. Pero estas estrellas todavía no se sabe cómo van a evolucionar. No se sabe si se van a unir y se va a volver una superestrella, o no se sabe si va a explotar como un sistema, o no se sabe si se va a explotar las dos como un sistema de agujero negro binario. Todavía no se sabe cómo va a ser su evolución. Entonces, para terminar, pues lo que quiero que se lleven de esta charla, primero es que las estrellas masivas, que son estrellas con más de 15 masas solares, son muy importantes en el universo, y que además de la estrella, otro parámetro que afecta mucho su evolución es la rotación, afecta su masa, afecta su luminosidad. Y entonces lo que encontramos para los sistemas single es que la región que rotaba muy lento es el resultado de la formación, ya lo podemos decir observacionalmente, y que la velocidad de rotación alta es compatible con simulaciones que dicen que son productos de sistemas que en el pasado fueron binarios. Y otra forma de sustentar esa tesis cuando estudiamos los binarios por primera vez fue simplemente decir, mira, acá no está la velocidad de rotación alta. Lo que quiere decir que cuando las estrellas se interactúan, pasan a ser este sistema. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Oscar. ¿Preguntas? ¿Vamos a hacer el micrófono? Sí. ¿Cómo hace para es que toca ¿cómo hace para detectar la rotación de una estrella? Sí, este estrella. Sí. Lo que les había dicho es, supongamos que esta es la estrella que nosotros estamos estudiando y supongamos que esta es la Tierra. Voy a colocar esta y voy a colocar al igual que el Sol, la estrella radiaría energía, y la energía porque tiene componentes como hidrógeno, como helio, que hacen que la estrella esté caliente y que produzca radiación. ¿Cómo nosotros detectamos esto en la Tierra? Obviamente la información no llega directamente hasta acá, sino pasa por un medio interestelar. Ese medio interestelar lo que nos dice es que si hay el mismo hidrógeno de la misma clase entre la estrella y la Tierra, simplemente lo que va a pasar es que, supongamos que esta es la intensidad normalizada del valor de la estrella, simplemente lo que va a pasar es que si un medio interestelar tiene un elemento, normalmente va a una línea de absorción. Y puede ser de hidrógeno, de helio, de algún otro material. Estos no son materiales metálicos, pero puede también haber silicio, de lo que quieras. Así tienes la línea. Pero ahora, la ahora radiación, exactamente, la radiación. ¿Cómo hace pero para un sistema de estrellas binarias? Ok. Entonces, para terminar la respuesta, una vez más, ya tengo la línea de absorción y a medida que rote más, entre la reducción mayor, esta línea se va a hacer mucho más gordita. El ancho equivalente se conserva, no va a ser más gordita y por eso es que se aplana un poco más. Ahora, para sistemas binarios, lo que tienes que hacer es tener el número de épocas suficientes, porque normalmente cuando uno tiene un sistema binario,
Lo que pasa es que la línea es así, un poco como deformada. Entonces uno tiene que buscar tener el suficiente número de épocas para poderlas desacoplar y poder, ¿cómo se dice eso? Ajustar esta línea fácil y ajustar esta línea fácil. En nuestro caso no pasó así, nosotros no tuvimos el suficiente número de épocas. Entonces lo que hicimos fue simplemente calcular el fútbol de Happen máximo, que es una cantidad de qué tanto haría ir bajo la curva, y a partir de eso utilizamos un programa que ajustaba los gaussianos y calculamos el width, y a partir de eso hicimos una calibración, que es un método estándar que coge la rotación con una función de este base. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y lo puedes revisar en Ramírez Algoritmos. Básicamente es una calibración porque no teníamos el suficiente número de datos. Lo que viene ahorita, porque tenemos muchos más datos para estas estrellas, es lograr corroborar todo esto y poder determinar muchos mejores velocidades de rotación. Más o menos esto me parece un valor muy, lo puedes considerar como un valor límite, ¿sí? Un límite mayor a la velocidad de rotación puede ser menor. Yo tengo una pregunta respecto a esa pregunta. ¿Sí? O sea, esa línea, o sea, a mí no me queda claro, no sé si es que estoy entendiendo mal. Esa línea es una línea, digamos, que es producida en el medio interestelar, ¿cierto? Sí. Pues realmente, O sea, por ejemplo, la línea de acá, ¿qué líneas tomaron ustedes para hacer sus medidas de rotación? utilizamos helio 1, varios valores de helio 1, de helio 2 y de silicio. Porque, o sea, yo no sé, yo entiendo, ¿sí? Como para aclarar la pregunta, digamos, si, digamos, por ejemplo en el Sol, ¿cierto? Bueno, este no raya, pero digamos que este es el Sol, ¿sí? Pero visto desde el polo norte, ¿sí? Este es el polo norte del Sol. Entonces, digamos, si el Sol está girando, yo entiendo, y uno está por allá mirando, ¿cierto? Abajo en el piso, digamos. Un fotón que salga de aquí, del Sol, y un fotón que salga de aquí, digamos, este fotón vamos a verlo cuando llegue allá a la Tierra, el telescopio que está aquí abajo, lo vamos a ver corrido al azul, porque pues se está acercando. Mientras que este que sale de aquí se está alejando y cuando lo vemos está corrido al rojo. Entonces yo entiendo que la línea, digamos, que uno ve de ese fotón va a haber una línea corrida al rojo, otra línea corrida al azul, o sea que en últimas uno ve una línea ancha, ¿sí? Y eso le da medida de la rotación. Se van ensanchando más. O sea, yo entiendo, pero que tienen que ser líneas que estén producidas en la atmósfera de la estrella para poder ver la rotación. Por eso estas líneas están producidas en la estrella. Claro, Lo tiene que que pasa ser. es que uno no directamente ve la estrella, sino la ve pasada por muchas cosas. Entonces, si la línea está en emisión, es porque esta intensidad es mayor que esta. Y si la línea está en absorción, es porque esta es mayor que esta. Pero si uno ve línea, sea absorción o emisión, porque sabes que si es de emisión, el que está contribuyendo más es el medio. Y si es de absorción, el que está contribuyendo es la estrella. Y por eso siempre tenemos línea de absorción. Y el mecanismo en el que se produce es exactamente lo que te explicas acá. Este es conocido como un efecto Doppler porque uno alcanza a ver esta y esa, una se está acercando, está alejando, y por eso es que a medida que sea más rápido la rotación de la estrella, pues se va haciendo Más ancho. Más ancho, es exactamente exacto. Ese es como el principio, ¿sí? Sí. Yo solo tengo una pregunta, yo he escuchado siempre que en la nube de Magallanes, o sea, se sabe que es muy metálica, o sea, que hay más, a pesar de que esa galaxia está aquí nomás, o sea, uno la ve cuando va a Melgar, ¿no? Ahí se ven dos motas, ¿cierto? En el sur, súper bonitas, se ven las dos nubes, ¿sí? Ahí hay más metales que en la Vía Láctea, ¿cierto? Eso, digamos, ¿lo consideraron alguna vez, digamos, que eso pueda tener un efecto en todas las medidas, las conclusiones que están haciendo? ¿Cómo afectaría eso las conclusiones a las que llegó toda esa investigación de la binariedad y de... Digamos que no se ha estudiado, pero esa es la idea. Nosotros empezamos con medir la rotación y ver cómo cambia parámetros también como la temperatura y la luminosidad. Pero ya hay modelos evolutivos de varios grupos donde calculan también cuál sería la composición química de carbono, cuál sería la composición química de nitrógeno. Y si nosotros logramos calcular las abundancias, que es lo que estamos haciendo ahorita en este trabajo, estamos calculando con la composición química de helio, con la composición química de nitrógeno,
y a partir de eso hemos sacado conclusiones. Lo que hemos encontrado hasta el momento es que acá les mostré que la rotación es muy importante, pero cuando vamos a calcular las abundancias, pareciera como si no lo fueran. Entonces hay algo que no sabemos qué es, pero no da, o sea, no son tan importantes como deberían ser. Y creemos que es porque muchas estrellas que son muy masivas, seguramente el solo hecho de haber interaccionado con otra, porque acá estamos hablando de sistemas binarios, pero que me dicen que no son binarios sino son triplos, porque son de 4, que eso es lo que está cambiando completamente lo que uno entiende como formación y evolución de una estrella, y son modelos que todavía no se han explorado. Hasta el momento estamos en pañales, por decirlo así, todavía no sabemos qué, porque simplemente poder estudiar un sistema binario es muy complejo. Es muy complejo. O sea, solución teórica no tiene, tocan modelos computacionales y en esas estamos. ¿Sí? ¿Cómo se hace las reflexiones de las emisiones de cada uno de ellos? Yo me quedé claro cómo se supone que la estrella manda radiaciones. En este caso que estamos hablando de emisión, toda absorción. Entonces, tú comes cada una de ellas y miras el espectro de si es hidrógeno, y la composición. Y cómo las unes para que tengas como el total de la curva. Porque se supone que uno tiene varios espectros y lo que se está teniendo es de emisión. ¿Cómo haces para unirlos de tal forma que sea una sola y con eso puedas calcular como tal cuánto es lo que se demora en rodar? ¿Sí? Bueno, son varios pasos. Primero, lo que se sabe, normalmente cuando uno con una lámpara de hidrógeno, una lámpara de estos, normalmente la espectroscopía, las luz blancas se descomponen en 7 rayos. Y uno sabe que lo que uno ve como un color es una longitud de onda. Entonces uno teóricamente sabe qué longitud de onda tiene que estar ese color. Entonces yo acá te estoy hablando de líneas, pero realmente estoy hablando de longitud de onda. Y a esta longitud de onda le puedo asociar un color. Estamos hablando del óptico. Entonces yo ya teóricamente sé exactamente dónde tiene que estar la ubicación de esta línea. Además de eso, conozco la distancia y conozco la velocidad de la galaxia, de la luz que estoy estudiando. Entonces, cuando yo cojo el espectro, lo que me haya... Después te respondo la pregunta de cómo es. Pero cuando uno coge el espectro, uno simplemente lo que hace en el telescopio es apuntar hacia una estrella. Y eso lo que te da es un ruido así. Así, así, así. Son líneas para arriba, para abajo y tiene como un continuo. Pues más, para hacerlo lo más simplificado posible. ¿Y qué es lo que pasa? Que como yo sé que esta línea no está necesariamente localizada, supongamos que teóricamente esta línea debe estar localizada hasta acá, pero yo la veo acá. ¿Yo cómo hago para saber que realmente la línea que estoy observando es de hidrógeno, no es de helio? Pues básicamente cojo los datos que sé. ¿Cuál es la distancia en la que estoy observando la estrella? Eso lo conozco. ¿Cuál es la velocidad a cual se mueve eso lo conozco. Y solo con esos dos datos puedo aplicar relaciones para que simplemente desplace esta línea hasta acá y eso se conoce, y calculas el aquí y con eso lo modificas. Y si consciente ya sabes que esa es la línea. Ya con eso sabes de qué línea estás hablando. Y como lo estás haciendo para todo el espectro, automáticamente todas las líneas otras se cuadran también. Porque solo para hacerlo por una línea, ya todas las demás tienen que cuadrar. Si no cuadran, todo el espectro se cuadra. Sea para este lado, que es para el azul, o sea para aunque sea bueno, dime cómo haces todo esto. Y ya, así sabes qué línea corresponde a cuál. Si no cuadran es porque hay algo que está mal, o es una nueva línea que no has estudiado, o es una nueva línea. También hay gente que está en espectroscopía estudiando eso. Ahora, ¿cómo se la otra pregunta que me hiciste es cómo? Sí, ¿cómo las varias longitudes? ¿Cómo se puede Pues nosotros en total teníamos 6 épocas, y si tú haces lo mismo con cada época, lo que vas a tener es una línea va a estar así, otra línea va a estar así, otra línea va a estar así, y así lo haces con las 6 épocas, pero todas tienen que estar en la misma posición, en la misma longitud de onda. Y por métodos estadísticos, obviamente esto introduce, el hecho de juntarlas introduce un error, pero al momento de juntarlas también ganas
genera ruido, tienes una mejor calidad. Es como cuando uno coge varias imágenes y tú le dices a tus amigos, ven, entonces ahí, y en vez de tomar una foto, tomas 6. Obviamente, si uno se alcanza a mover, se alcanza a notar, pero la calidad, si tú juntas las 6 imágenes en Photoshop, es mucho mejor que la de uno. ¿Más preguntas? Bueno, Yo tenía una duda. ¿Cómo hacen, por ejemplo, para calcular la velocidad de rotación de una estrella pues, sin tener en cuenta pues, que como nosotros también estamos rotando y todo eso, eso también como que afecta la... sí, velocidad, ¿no? todo eso lo tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta el movimiento helocéntrico, porque dependiendo de qué punto de referencia pues, estés hablando. Pero como tal, las estrellas en parte del grupo local no es tan importante, pero obviamente hay una corrección de algún orden. Entonces tú siempre tienes que tener en cuenta, pero como hacen parte del grupo local, todos estamos moviendo como con lo mismo, ¿no? Respecto al punto de vista. Pero sí, claro, tú tienes que corregir por todos los movimientos, por todos los movimientos que tenemos. Y por ende tienes que probar todo esto, porque teóricamente ya sabes a qué longitud de onda está la línea que quieres observar. Había mencionado al final lo de que implicaría enseñarlo de las estrellas que estaban tocando con las ondas gravitacionales. Ah, sí. Qué bueno que me hagan esa pregunta, porque esta te lo realicé. Para los que no estén familiarizados, la Fundación Nacional en Estados Unidos, desde los años 70, se plantea la pregunta de si se puede observar o si se pueden detectar ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales son distorsiones en el espacio y el tiempo que Einstein predijo hace 100 años. Simplemente lo que él dice es que es una distorsión donde el cuerpo se elonga y se achata. Entonces, ¿qué generan esas perturbaciones? Esas perturbaciones son generadas por cuerpos muy masivos que están interactuando. En este caso, pues, estrellas muy grandes, pueden ser binarias que por su interacción generan ese tipo de distorsión. ¿Qué fue lo que hizo el experimento LIGO? Es el Laser Interferometer Gravitational Wave Detector. Ellos desde el 70, en Estados Unidos, lo que hicieron fue simplemente cogieron 2 interferómetros. Interferómetros, ya les explico, que simplemente son 2 brazos, más o menos de cada 4 kilómetros. 4 kilómetros. Hicieron uno cerca a Luisiana y el otro cerca a Washington, exactamente el mismo concepto, 4 kilómetros y 4 kilómetros. Y lo que hicieron fue coger un láser con una resolución y con una coherencia espacial del láser muy buena, y lo que hicieron fue disparar al mismo tiempo el láser para allá y el láser para acá. ¿Sí? Eso pasa acá por un espejo, se regresa, y acá pasa por otro espejo, se regresa. ¿Sí? Si no hay nada que distorsione en el universo, porque ellos están observando, pues no están observando, pero simplemente si no hay nada que distorsione la Tierra, obviamente estos parámetros del espejo y de los 4 kilómetros tienen muchas razones científicas, pero dejarlo simple o dejar así. Las 2 señales van y vuelven, y si no hay nada que distorsione, tiene que haber una coherencia tal que tiene que llegar exactamente al mismo momento. ¿Qué fue lo que pasó? Que en septiembre 21 o 15 del 2015 encontraron una señal de distorsión acá en Luisiana y 7 milisegundos después en cerca de Washington. La coherencia es la misma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos buscaron la señal, hicieron simulaciones computacionales, cogieron las ecuaciones de Einstein, lo resolvieron y encontraron que lo que estaban buscando era que había un sistema de interacción de 2 estrellas, sistema binario, más o menos cada uno de 30 masas solares, que estaba interactuó hace 1.3 billones de años, más o menos. Ese fue el tiempo que se gastó todo. Estaban interaccionando muy parecido al sistema que les mostré. Entonces, obviamente, hay transferencia de masa, y las estrellas llegó a tal punto que se juntaron tanto que se mezclaron. Obviamente, esa interacción generó lo que se conoce como ondas gravitacionales, que es una distorsión del espacio-tiempo, y se demoró 1.3 billones de años en llegar. Y lo que pasó es que esa señal que ellos vieron fue simplemente que esta onda llegara, y lo que hizo fue alargar la Tierra y volverla a colocar en su puesto. Por eso y ya
Además, ese sistema que no se observó, pues se sabe que viene de este punto porque ellos estaban detectando todas en algún sitio. Si mal no recuerdo, con todo alguien preguntó la respuesta. Eso fue lo que detectaron y por eso fue que simplemente encontraron una señal que normalmente como digamos que esta es la intensidad y este es el tiempo. Normalmente la señal tiene que ser así. Ellos encontraron esto. Y las ecuaciones de Einstein también predicen que habrá una elongación en estos movimientos, en esta distorsión. Y las ecuaciones de Einstein y la simularon y exactamente la copa pasa exactamente por el mismo. Y 7 milisegundos después pasó en el otro. Y duraron desde septiembre hasta más o menos hace 2 meses, 6 meses para confirmar que lo que observaron es realmente, o lo que detectaron es realmente lo que pasó. Porque también el año pasado pasó que en Zurich, el colisionador supuestamente encontró que una partícula que viajaba a velocidades más altas que la luz y todo el mundo quedó. Y después se dieron cuenta que un técnico había cambiado el cable de posición y entonces se gastaron 6 meses comprobando que eso es verdad. Pero el sistema no fue observado, todo eso es simulación. Porque en cambio este sistema sí es observado y puede tener un desenlace como este. Eso es. Más preguntas. En la observación que han hecho por Magallanes, eso les dice algo acerca de la distorsión y pues más que todo a propósito de su desarrollo futuro. ¿Me repites la pregunta? Que si la observación de rotación, de la influencia de la rotación de estrellas en Magallanes, o sea, en función del desarrollo de las estrellas, les ha dicho algo con respecto al Sol. Pues son estrellas de distinto tipo espectral. Cuando empecé, la temperatura es diferente, la masa es diferente. Hasta el momento no nos ha dicho nada. Lo que sabemos es que las estrellas no nos cierran las primeras que se formaron y como consecuencia de su evolución y cuando explotaron ese material quedó en el espacio y volvieron a formar otras estrellas y como el proceso no es tan eficiente se formaron estrellas de menos masa. Y así sucesivamente, eso es lo que sabemos hasta el momento. Pero la idea es que estas estrellas nos dan información de cómo se pudo formar el Sol y cómo se pudo formar el sistema planetario. Pero para eso también necesitamos mirar mucho más allá de lo colocar y para eso se está construyendo un telescopio de 40 metros de diámetro que es conocido como el Extreme Large Telescope también en Chile y se pronostica que en 30 años va a estar finalizado. Pero sí, la idea es que al final nos tiene que dar información del Sol, pero hasta el momento no. Esto, siguiendo con lo de la rotación, como en esas estrellas binarias pegaditas, como es la rotación en ellas. Las estrellas cuando están tan cerca están en sincronización y significa que el periodo de rotación es el mismo que el periodo de orbitar. Entre más cerca estén, la fuerza de marea que se conoce como tidal locking es más fuerte y las deja bloqueadas. Y lo que sabemos fue una gráfica que mostré donde realmente se muestra que la rotación y el periodo es el mismo. Eso es lo que sabemos. La temperatura es muy parecida, la masa muy parecida, pero pues obviamente no sabemos qué pasa con las abundancias de helio, qué pasa con las de nitrógeno, porque simplemente no las hemos podido calcular, porque no hay modelos con los cuales te permitan hacerlo. En este punto es el que estamos. Pero hasta el momento nos dice que el sistema está completamente bloqueado y tiene características muy similares y que todavía no sabemos cuál va a ser su desenlace, si una estrella supermasiva o un agujero negro binario. Encontrar diferencias, o sea, saben las edades de las estrellas, por ejemplo, las que están solas y las que son binarias. Sí. Son más bien las que están solas y luego más rápido. Sí. Como tal, tú no dices la de esta estrella es 2. O sea, cuando nosotros damos un valor, que lo que estamos calculando, ese valor está soportado por un modelo que tiene que ver con este diagrama. Este diagrama es el diagrama que produce una vez más la luminosidad. Cuando la estrella se forma acá, en este momento empieza la interacción nuclear. Eso no significa que es el primer punto. La estrella hace un viaje antes de eso
pero desde este punto se considera que el tiempo de la edad de la estrella es cero. Cero. Y cuando llega más o menos a este punto, que es donde termina su reacción nuclear, la edad de la estrella es más o menos entre 2 a 4. Depende de la rotación, depende de la masa, depende de eso. ¿Qué es lo que pasa? Hemos encontrado que las estrellas binarias no rotan tan rápido, primero, es una pregunta muy difícil, y lo segundo que hemos encontrado es que las estrellas binarias tienden a ser, por las mismas características, más jóvenes que si estuvieran solas. Pero lo que puede estar pasando, o sea, esa realmente puede ser un engaño, y es porque simplemente está esa interacción en que le está pasando masa o le está pasando momento angular, en esa interacción también le está pasando elementos químicos, le está pasando hidrógeno, nitrógeno, carbono, y simplemente está enriqueciendo la estrella. Entonces la estrella se va rejuvenecida, y eso es lo que nosotros decimos, estrella rejuvenecida, pero realmente puede tener la misma edad, pero quién sabe. ¿Cómo saben que las dos estrellas están en contacto? Porque con los modelos tú puedes calcular el radio. Y como tú calculas el radio y sabes la distancia, sabes que si están a una distancia, digamos, de 2 parsecs, y sabes que el radio de cada uno es de 1, están en contacto. Pero eso no significa, o sea, que las atmósferas están en contacto, no significa que realmente haya más hasta el final, sino que las atmósferas están interactuando. El dibujo que les mostré es completamente una interpretación artística, pero lo que uno hace es simplemente coger los datos de la estrella, procesarlos y calcular la temperatura, la masa, el radio, y las colocas en este diagrama. Y cuando las colocas en este diagrama dices, venga, pero esto está pasando esto, ¿cómo puede ser? Y ahí tienen todas las interpretaciones. ¿Más preguntas? Sí. Pues como no hay modelo que diga qué va a pasar con el contacto, como no hay modelo que diga qué va a pasar con el sistema que está en contacto, ¿hay probabilidad de saber qué va a pasar? O sea, pues, Solo hay 2 destinos. Una es que las estrellas se mezclen y vuelvan a una superestrella, que fue lo que le pasó a esta estrella, y lo que encontraron es que esta tenía alrededor de 36 masas solares, esta tenía 29, y formaron un super agujero negro, y que la suma, y que no se formó con la suma de las dos, sino con un poco menos. Digamos, la suma tenía que dar 66 y se formó con 63, y los otros 3 masas solares se radiaron en forma negativa, por eso que produjo la onda gravitacional. Ese es el destino de uno. Pero el destino también puede ser básicamente que no alcancen completamente a juntarse, sino que simplemente las dos evoluciones sobre unos agujeros negros y las dos explotan. Esos son los únicos destinos que hay, pero eso depende de las condiciones iniciales, de qué tan grandes son, de qué tan calientes están, al momento que interactúan, pero solo son esos 2 destinos, no hay más. Y los 2 son muy válidos. Hay gente que estudia agujeros negros binarios, estrellas de motores binarias, otros estudian superagujeros negros, porque los 2 son muy posibles y dependen básicamente de las condiciones iniciales. Pero no hay una tercera opción, depende más que todo de las condiciones del sistema. ¿Más preguntas? Digamos, después de que las galaxias que también empiezan y que, digamos, hay videos como una galaxia se come a la otra. Las estrellas internas de la galaxia hacen exactamente lo mismo, o sea, también ellas empiezan a sincronizarse con el caso de la galaxia hasta tal punto que, o digamos, puede pasar. Yo he visto videos que simplemente se comen a la otra galaxia. Pues la verdad no es mi campo, pero yo diría que todas las galaxias entran como un conjunto, que es lo que le está pasando en este momento al grupo local. Yo, si me preguntas a mí, yo diría que la Vía Láctea y con sus galaxias vecinas, como por ejemplo el Número Magallanes, están en ese proceso. Y en ese proceso colisionan y obviamente hay perturbaciones, pero yo creería que sí, pero pues lo que te digo, no es mi campo, son más para estudiar más profundamente. Una última pregunta en conexión con gamma y por... ¿Hay alguna conexión entre esas estrellas y los... Creo que algunos hemos escuchado, o sea, hay unos flashes en gamma, radiación gamma, que se observan muy frecuentemente de todas partes del universo, pero no se sabe bien qué son. Y parece que las informaciones podrían tener relación. Sí, o sea, explosiones en rayos gamma pueden pasar y pueden pasar en distintas galaxias. Lo que pasa es que eso depende una vez más de las condiciones iniciales y de la metalicidad. La metalicidad de esta galaxia es menor que la metalicidad de la Vía Láctea. Como la metalicidad es menor en este caso, las estrellas pierden menos masa por viento, entonces se puede conservar mejor y pueden ser candidatos a explosiones de gamma.
esas estrellas que ustedes ven acá, que evolucionan completamente homogéneas, que fue lo que yo expliqué en algún momento, son los candidatos a gamma ray burn. Y simplemente lo que pasa es que, obviamente, el interior de la estrella es mucho más caliente porque tiene carbono, nitrógeno y oxígeno. Si esos elementos llegan a la superficie, pues es lo que está pasando acá, simplemente por rotación de la superficie, pues hace que la estrella sea más caliente. Y como simplemente está rotando tan rápido, es más compacta. Llega un punto donde la estrella no puede mantener su propia interacción y la única solución que tiene es explotar. Pero estas son, ya hay estrellas mucho más masivas, hay estrellas de 100, 200, 300, pero ahí es muy difícil de observarlas. Uno mira una región y esto es lo que nos encontramos, pero sí hay estrellas mucho más masivas que seguramente les va a pasar lo que tú dices. Y no necesitan rotar tan rápido. Entre más masivas, tiene que ser menos la rotación. No necesita, es algo así. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a Oscar. A ustedes. La semana que viene, recuerden, tenemos el tránsito de Mercurio el lunes. Como es festivo, pues, entonces no, o sea, claro, la universidad va a ser un enredo, ¿sí? Lo que hemos hecho es, vamos a tener un telescopio en el claustro de San Agustín, uno de los que usamos aquí en el Nido. Pues si alguien quiere, en el patio del claustro de San Agustín, como hay ciclovía, entonces también puede ser desde hace un poquito de la ciclovía de la séptima, entrar al claustro, B, entre 10 y 2 de la tarde vamos a estar allá, por si quieren verlo. Y también va a haber transmisión en vivo por el canal de UN Televisión, por si quieren verlo, y a veces se nos despega, ¿no? Porque pues estaba muy nublado. Y el jueves tenemos la charla aquí en el espacio, una charla sobre el tránsito. Si no lo vimos, pues nos van a explicar de qué nos perdimos, y si lo vimos, pues va a ser chévere. A las 6 de la tarde aquí una charla sobre el tránsito de Mercurio, entonces los esperamos el próximo jueves o el lunes en el caso de San Agustín. No,